Jehová, ¿verdad? A Josué, esforzarnos y ser valientes para servir a nuestro Dios y poner en alto el nombre de Dios. Vamos a continuar con el rol así como estamos y le pedimos bueno, yo empiezo con la primera oración. Así como estamos todos, vamos a orar. Oremos. Vámonos, buen Dios que estás en la altura de los cielos. En esta hora, Padre bendito, acudimos hacia tu santa y bendita presencia. Te agradecemos, Padre Dios, porque nos das este día, Padre, de vida, porque nos das esta oportunidad de poder estar reunidos, presentes en este lugar de reunión, Padre bendito, donde queremos, Padre, alabarte, donde queremos glorificarte, donde queremos, Padre Santo, poner siempre en alto tu nombre, donde tratamos, Padre bendito, de poder estar enfocados en aprender más acerca de tu palabra. Tenemos algún conocimiento, Padre, acerca de tu palabra, de tus promesas, pero a veces quizás algunas cosas no llegan como deberían de ser a nuestra mente, a nuestro corazón. Es por eso, Padre, que caemos en errores. Te pedimos, Padre Santo, que perdones nuestras faltas, que perdones nuestros errores, que perdones nuestro desinterés, Padre Santo, y que seas misericordioso con nosotros, con cada uno de nosotros en este lugar y en todos los lugares donde se reúnen para alabar tu santo y bendito nombre. Bendícenos a todos donde quiera que estemos, Padre Santo. Perdona nuestras faltas. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos. Amén. Amén. Del himnario grande, hermanos, vamos a cantar el himno número 20. Número 20. Titulado Bienvenidos. Todos bienvenidos, ¿no? Cantemos. Bienvenidos sean hoy los amados del Señor al llegar a este lugar a servir a nuestro Dios. Cantaremos hoy maravillas del gran Dios para confirmar así más nuestra fe y escuchar también la palabra de verdad para darla a conocer. Bienvenidos sean hoy los que vienen a adorar a Jesús nuestro Señor, el sublime Redentor. Cantaremos hoy maravillas del gran Dios para confirmar así más nuestra fe y escuchar también la palabra de verdad para darla a conocer. Honraremos con amor, con gran fe, con devoción, es a Dios nuestro Lord en esta gran comunión. Cantaremos hoy maravillas del gran Dios para confirmar así más nuestra fe y escuchar también la palabra de verdad para darla a conocer. A todo ser, a todo ser, a todo ser. Número 23. Cantad a Jehová, número 23. Cantemos. Cantad a Jehová un cántico nuevo, cantad a Jehová un cántico nuevo, cantad a Jehová un cántico nuevo, cantad a Jehová, cantad a Jehová. ¿Y qué hizo él? Hizo maravillas. ¿Y qué hizo él? Hizo maravillas. ¿Y qué hizo él? Hizo maravillas. Cantad a Jehová, cantad a Jehová. El mar dividió, pasaron en seco, el mar dividió, pasaron
cantad a Jehová. Maná descendió, enviado del cielo, maná descendió, enviado del cielo, maná descendió, enviado del cielo, cantad a Jehová, cantad a Jehová. De los cantos espirituales vamos a ir al número 135. Número 135. La merced de nuestro Padre. Si lo tenemos, cantemos. La merced de nuestro Padre es un faro en su brillar. Él nos cuida y nos protege con las luces de alta mar. Mantener el faro ardiendo, arrojar su luz al mar, que si hay náutas pereciendo, los podréis así salvar. Reina noche de pecado, ruge airada, negra mar, almas que hay que van buscando esas luces de alta mar. Mantener el faro ardiendo, arrojar su luz al mar, que se nautas pereciendo, los podréis así salvar. Ten tu lámpara encendida, que en la tempestad habrá algún náufrago perdido y tu luz le salvará. Mantener el faro ardiendo, arrojar su luz al mar, que se nautas pereciendo, los podréis así salvar. Paso número 85. Himno número 85. Dulce comunión. Si lo tenemos, cantemos. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Ahí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador.
Vamos a participar de la Cena del Señor. Vamos a tener una lectura en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versos del 26 en adelante. Nos dice la Escritura, Mateo 26 en adelante, nos dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos a hacer la oración por el pan sin levadura para participar de estos mandamientos. Oremos. Dios nuestro y Padre nuestro, Señor bendito, te pedimos que bendigas el pan sin levadura, el cual, participando en estos momentos, en esta mañana de este mandamiento, Padre, recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que fue hecho para pagar por nuestras culpas, que tu Padre lo diste en esa cruz por tanto amor que nos has tenido, y de alguna forma querías que, Padre, que nosotros por medio de él podamos alcanzar el objetivo que es el cielo. Padre Santo, gracias por todo ello, gracias por el amor que nos muestra siempre y gracias por todas las cosas. Te pedimos que acá nos bendigas a cada uno que participaremos de ello, que lo hagamos conscientemente, Señor. Gracias, Padre, te damos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a pedir a nuestro hermano Chiro que haga la oración por el jugo. Oremos. Ahora también, Padre Santo, pedimos tu bendición por este jugo de uva, el cual tomaremos a continuación haciendo memoria de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, de la sangre pura y santa que Él derramó por todos y cada uno de nosotros. Padre Santo, te damos gracias porque enviaste a nuestro Señor y a través de Él nos das esperanza de entrar al cielo mismo. Bendito Dios, ayúdanos para siempre valorizar el sacrificio que Él hizo por nosotros y que, Padre, tú nos ayudes a seguir siempre adelante. Te lo pedimos todo en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a pasar a otro mandamiento
que es la ofrenda, otro mandamiento para todos los cristianos. Tenemos una lectura en 1 Corintios, capítulo 16, verso 1 y 2. Nos dice esto: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Vamos a ver un ejemplo también, parte de la lectura de la escritura en Filipenses capítulo 4, versos del 10 en adelante. También nos dice la escritura, Filipenses 4:10 en adelante, dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé contener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a pedir a nuestro hermano Rosel que haga la oración por la ofrenda en estos momentos. Oremos. De la misma manera, Padre bendito, en esta hora acudimos nuevamente hacia tu santa y bendita presencia para pedirte, Padre amado, que bendigas esta ofrenda que va a ser levantada entre nuestros hermanos, pidiéndote, Padre bendito, que bendigas a cada uno, Padre, que de su trabajo, de su esfuerzo, de su sudor, Padre, apartan algo para poder contribuir en los gastos de este edificio aquí en este lugar, para tu obra aquí en la tierra. Te pedimos que bendigas su esfuerzo, que bendigas a sus jefes, a nuestros empleadores, Padre, y que también a cada hermano que por alguna razón en estos momentos no tiene una fuente de empleo, Padre. Te pedimos, Padre, que lo ayudes y le abras el camino para que pueda obtener un empleo, Padre, y pueda también contribuir con su familia de la manera que tú nos lo pides. Te pedimos también que perdones nuestras faltas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Dios los bendiga. Del himnario grande número 24. Cántenme del cielo. Si lo tenemos, cántenme. Cántenme del cielo el himno de paz, de su paz que la carne libertará. Yugos que me cansan ya no existirán, lluvias de sus dones sobre mí caerán. Cántenme del cielo y podré soñar de su gloria de oro y de su brillar. Cántenme la tarde al caer el sol, cántenme del cielo el himno de amor. Cántenme del cielo al solo viajar, soñando de hermanos que en descanso están. Con los ángeles a Dios dando olor, con gozo cantemos el himno de amor. Cántenme del cielo y podré soñar de su gloria de oro y de su brillar. Cántenme la tarde al caer el sol, cántenme del cielo el himno de amor. Cántenme del cielo con tierno sentir, cuando toda sombra se aleja de mí. Cuando el día es malo mientras trae dolor, cántenme del cielo el himno de amor. Cántenme del cielo y podré soñar de su gloria de oro y de su brillar. Cántenme la tarde al caer el sol, cántenme del cielo el himno de amor. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, allá en Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27 es la lectura que tenemos para la meditación en esta mañana, en esta hora, de la palabra de nuestro Dios. Mateo 27, versículo 50, dice la palabra, vamos a leer desde el versículo 44. Mateo 27, 44, dice el texto: lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Eso es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros de muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Verso 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Sí, dice el centurión, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Para entender mejor este pasaje, debemos entender cómo era el templo, cómo estaba este lugar tan especial para los judíos y para Dios.
el atrio de Salomón. Los gentiles estaban ahí en ese patio. Había varios patios, si usted recuerda. Bueno, y el antecedente que había era el tabernáculo de reunión que Dios le había mandado a Moisés a hacer. No era algo cualquier cosa. No era un edificio como los que conocemos o como en el que estamos. Era algo muy especial. El templo, el tabernáculo. Primeramente el tabernáculo, porque si usted recuerda, según lo que la Biblia nos enseña, el tabernáculo era un lugar santo. No solamente era un lugar santo y tenía una parte que así se llamaba, sino que también tenía una parte que se llamaba el lugar santísimo. Usted puede ver ahí en ese dibujo, puede ver el lugar santo, donde está el lavacro, donde el sumo sacerdote y los sacerdotes se lavaban, en sí se bañaban, para poder entrar a adorar a Dios. Hermanos, esto era algo muy serio, no era un juego, era algo que ellos tenían en verdad temor para poder entrar a adorar. La tradición, el Mishnah dice que los sacerdotes se amarraban una cuerda, y usted lo recuerda, ¿verdad? Una cuerda a su pie para poder entrar a oficiar, para poder entrar a adorar al lugar santo, al lugar santísimo, especialmente el lugar santísimo. Se entraban y con mucho temor y reverencia, con mucho temor y temblor. Y si usted no recuerda, pues le recuerdo aquella ocasión en que Usa, un siervo de David, va llevando el arca del pacto, aquellos hombres, y se resbala el arca del pacto, del testimonio, y Usa, ¿verdad? Así se llamaba, U-Z-A, ¿verdad? Él quiere ayudar y quiere recoger esta arca. ¿Y qué pasa con él? ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? Muere en ese momento, porque no era la manera en que se tenía que transportar el arca. Y Moisés y David se da cuenta después, ¿verdad? Y dice, es que ya estaba escrito aquí que no podemos transportar el arca como querramos. La Biblia había dicho, y la ley lo decía, y se le había dicho a Moisés que tenía que tener unas varas, el lugar donde transportaran el arca, y que tenían que ser los sacerdotes quienes llevaran esta arca. Pero ¿qué pasó con Usa? Murió, porque no hizo caso a las instrucciones. Y David se arrepiente, se duele, ¿verdad?, porque había pasado esto. Por eso, hermanos, todo esto, ¿verdad?, era nada más una sombra de lo que vivimos hoy en la actualidad. Todo esto del tabernáculo, del lugar santo, del lugar santísimo, todo eso era una sombra, ¿verdad? Pero para que nosotros entendamos la seriedad de lo que estamos haciendo y de la adoración que estamos honrando a nuestro Dios. Y claro, cuando hablamos del tabernáculo, pues es el antecedente al templo, ¿verdad?, que más tarde viene a ser el templo. Usted recuerda, en la Biblia hemos estudiado el templo de Salomón, que fue el primer gran templo, ¿verdad? Impresionante, su hermosura, los materiales con que realizaron este templo, ¿verdad? También el templo de Herodes, que después conocemos, el templo también de Zorobabel, claro, el templo de Herodes el último. Y todo se hizo con obra primorosa, ¿verdad? Desde el tabernáculo se hizo con obra primorosa. Y estaban muy contentos los judíos porque tenían este templo, porque tenían este lugar santo, este lugar santísimo. Pero ¿saben, hermanos, amigos, qué pasó con este templo? Con este velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, se rasgó. Se rasgó. Dice allí, noten ustedes en Mateo 27 nuevamente lo que dice la Escritura, verso 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquel velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Fíjense ustedes, hermanos, lo que aquí dice la Escritura, que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Qué indica esto? Que esto era divino, que venía de Dios. Esta rasgadura venía de Dios. Esta rasgadura significaba
que el sistema religioso anterior quedaba rechazado, quedaba quebrantado, que ya no valía, porque venía de Dios, era de arriba a abajo. El velo, hermanos, impedía la cercanía con Dios. El velo impedía que se intimara con Dios, que se adorara a Dios, y que todo eso nos ayudara a traernos a Cristo. Pero gracias a Dios, dice Hebreos capítulo 4. Fíjense lo que dice, sin perder aquí el Mateo, ¿verdad? Hebreos capítulo 4, en el versículo 16, nos dice la Escritura que Cristo nos abre un nuevo camino hacia Dios, ¿verdad? Hebreos capítulo 4, fíjense el versículo 16. Tenemos que acercarnos confiadamente ante Dios, ¿verdad? Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice la palabra de Dios así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sí? Acerquémonos confiadamente. ¿Por qué dice esto la Escritura? Bueno, porque en el pasado pues no había mucha confianza, porque en la ley no había mucha confianza en el aspecto de que no era cualquier cosa venir a adorar a Dios. Y eso, hermanos, como que a veces pasa, ¿verdad? De que como ya no estamos viendo lugares como el tabernáculo, como el templo, como que se nos olvida que esto era algo muy serio para ellos, que no podían entrar al lugar santísimo, usted lo recuerda, sin sangre, que cuando entraban los sacerdotes, como decíamos, entraban y se amarraban a su pie una cuerda y tenía su vestidura, usted recuerda, campanitas, y todos afuera del tabernáculo estaban oyendo que andaba caminando el sacerdote. Y dice el Mishnah que los amarraban por si llegaban a morir dentro del lugar santísimo, pues nada más jalarlos, porque si entraban sin sangre y si entraban sin ser el sumo sacerdote, automáticamente morían. Qué seriedad esto, ¿verdad? Qué importante esto. Pero gracias a Dios, hermanos, que ya nosotros no requerimos ofrecer sacrificios de animales. Gracias a Dios que ahora nosotros tenemos entrada directamente, hermanos, al cielo mismo, a través de Cristo, a través de su sangre, la sangre perfecta de Cristo. Ya tenemos entrada, ¿verdad?, a ese lugar santísimo. Este velo, hermanos, que había en el templo no era un velo cualquiera, ¿verdad? Si usted lo lee con calma, ¿verdad?, todo ese velo era algo impresionante, las pieles, las telas que tenía, ¿verdad? Pero todo eso, cuando Cristo muere, se rasgó el velo, hermanos. ¿Qué han de haber pensado los que estaban ahí en el templo de Salomón, viendo este velo tan impresionante, y que se rasgara automáticamente, que se rasgara de arriba abajo? ¿Por qué? Bueno, tenía una enseñanza, ¿verdad? Tenía que entenderse que la puerta, hermano, ya estaba abierta y que la abrió Jesucristo. ¿Qué significa que el velo del templo se haya rasgado? Fíjense en Hebreos capítulo 9, versículo 11, dice la palabra de Dios: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y acuérdense ustedes que los sacerdotes entraban una vez al año, pero cuando Cristo muere, dice aquí Hebreos, y que ahora que entendemos el contexto y que entendemos todo, entendemos de qué está hablando aquí. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y dice el verso 13, ¿verdad? Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, pregunta ahí Hebreos, verso 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Sí? Dice ahí el escritor a los Hebreos,
pues ya no se requiere más. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos purifican, santifican, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Qué bendición, hermanos, tenemos de ser rociados con la sangre de Cristo. Qué bendición tenemos nosotros al darnos cuenta que el velo del templo se rasgó. Pero ¿qué nos enseña esto? Bueno, rápidamente, número 1, nos enseña que Cristo cumplió toda la ley. ¿Sí? Cristo cumplió toda la ley. No pasó ni una jota, dice Mateo capítulo 5, y Jesús lo promete, que no pasaría ni una jota, ni una tilde, hasta que no se cumpliera toda la ley. Y vaya que si alguien cumplió la ley, fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso, con toda la autoridad, Él puede clavar la ley, Él puede abrogar la ley. Por eso no solamente cumplió la ley, sino también, número 2, Él abrogó la ley. ¿Qué significa eso, verdad? Bueno, dice ahí Hebreos, y ya lo leíamos, ¿verdad?, que ya no se requiere más sangre de animales, ya no se requiere más sacrificios. Hebreos capítulo 9, fíjense en el versículo 23 lo que dice. Hebreos 9, 23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Así lo dice, ¿verdad?, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y sigue, ¿verdad? Y usted puede leer con calma todo Hebreos 10, ¿verdad? Es impresionante lo que nos habla de esto. Por eso dice ahí el texto, ¿verdad?, que Cristo entró una vez y para siempre. ¿Qué significa que el velo del templo se rasgó? Número 1, que Cristo cumplió toda la ley, pero también número 2, que Cristo abrogó la ley. ¿Sí? Que Cristo abrogó la ley. Que ya no se requiere seguir la ley. Gracias a Dios, hermanos. Porque si no, ya estuviéramos muertos. Usa, por querer hacer un bien, murió, fulminado en ese instante. ¿Cuántas veces no nos equivocamos nosotros? ¿Cuántas veces no fallamos nosotros? Pero Cristo, en su misericordia, nos ha lavado con su sangre y nos ha permitido acceso directo al cielo. Por eso, ¿qué significa que el velo del templo se rasgó? Número 3, que Cristo nos da acceso al cielo mismo. ¿Sí? Ya no hay necesidad de que nosotros ofrezcamos sacrificios de animales, porque Cristo ya entró como precursor y dice que se afirmó como una ancla para nosotros. Qué bendición tenemos, hermanos, nosotros de poder tener ese acceso al cielo. Ya no requerimos tener un sumo sacerdote que venga y que oficie por nosotros. Nosotros somos los sacerdotes. Nosotros somos los que venimos el día del Señor para adorar a nuestro Dios a través de nuestros sacrificios espirituales. Cantamos, oramos, ofrecemos la adoración a través de la cena del Señor, de la ofrenda, de las oraciones, de la meditación en la palabra de Dios. Esos son nuestros sacrificios. Y ahorita en tiempos de pandemia, pues lo hacemos solamente una hora, el domingo. Claro, nuestra vida es una adoración, ¿verdad? Ojalá que en nuestras casas también tomemos un tiempo para seguir adorando a nuestro Dios. Pero, hermanos, qué bendición tenemos nosotros de que tenemos ese acceso directo al cielo. ¿Qué significa
que tenemos acceso al cielo nosotros. Bueno, que nuestra adoración llega al cielo a través de Cristo. ¿Se acuerdan ustedes qué le decía Jesús a la mujer samaritana? Cuando la mujer samaritana se encuentra con él, dice la escritura que la mujer samaritana se sorprende porque le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Si entre judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Ustedes adoran en Jerusalén, le dice la mujer samaritana. Nosotros adoramos en este monte. Pero Jesús le dice una gran verdad: créeme, mujer, que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Y dice, Jesús le dice una gran verdad a esta mujer: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Para nosotros, hermanos, adorar a Dios es una necesidad. Qué bendición tenemos de que ya no requerimos de ninguna ley como el antiguo pacto para adorar a nuestro Dios. Pero también significa que Él está preparando un lugar para nosotros muy especial, el cielo mismo. Está preparándonos ese lugar y ese es nuestro destino. Pero hermanos, ojalá que nosotros entendamos la magnitud y el privilegio que tenemos de estar en Cristo, de que ya no requerimos más sacrificios, de que ya no requerimos un templo, un tabernáculo físico, que ya tenemos entrada directamente al cielo a través de Cristo. Y pensaba yo, ¿cómo poder ilustrar para entenderla esta meditación? ¿Cómo ilustrarlo? ¿Cómo pensar algo que se nos quede grabado? Y quiero que recordemos ya para terminar y para entender un poquito más la magnitud y el privilegio que tenemos, hermanos, de estar ante la presencia de Dios y de venir a adorar a nuestro Dios. Quiero que recordemos, hermanos, la historia de aquel hombre que nos narra Hechos capítulo 4. Brevemente quiero recordarla. Hechos capítulo 4 dice la palabra de Dios que estaba Pedro y Juan predicando allá en aquel lugar, la puerta conocida como la puerta La Hermosa, ¿verdad? Estaba predicando, estaban ellos dando su mensaje a la multitud, y ellos, hermanos, estaban simplemente haciendo el mandamiento de Dios de estar predicando, y están ahí en aquel lugar. Pero de repente ante ellos estaba aquel hombre conocido como el cojo, que estaba fuera del templo, ¿verdad? Usted recuerda, este lugar era un lugar donde pasaba ahí mucha gente, y seguramente este hombre pues aprovechaba. No había otra opción para él de que pudiera él de una manera u otra pues obtener sus ingresos. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 4 en el versículo 22, dice: ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Dice la escritura que este hombre estaba pidiendo limosna y era cojo de nacimiento, y estaba en aquel lugar pues simplemente pues esperando a ver quién le daba algo, ¿verdad? A ver quién le ofrecía una moneda. Seguramente estaba pidiendo caridad. Y el apóstol Pedro y el apóstol Juan le dicen, ¿verdad? Pedro le dice: míranos, no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice la escritura que este hombre se levantó y que se puso tan contento que no quería dejar a Pedro y a Juan, y estaba tan contento. Fíjense allá en Hechos capítulo 3 lo que dice, ¿verdad? El verso 6, más Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Imagínense qué cambio tan grande para este hombre, ¿verdad?
Imagínense cómo estaba antes. Toda su vida, 40 años inválido, 40 años luchando. No había otra opción para él. Ya debe haber pensado sus papás, pues vamos a arrimarlo allá afuera del templo para que pida limosna. Así estaba él, afuera del templo. No tenía comunión con Dios. Levítico dice que los lisiados no podían entrar al templo. No podían entrar. No podían tener comunión con Dios. Eso es lo que decía la ley, hermanos. Entonces, ahorita muchos de nosotros no podríamos entrar al templo si existiera, porque tenemos algún defecto. Yo, por ejemplo, mi vista no podía entrar. El paralítico estaba fuera del templo, hermanos. Pero cuando Pedro lo sana, él se le afirman los pies y los tobillos. Y fíjense el verso 8. Y saltando se puso en pie y anduvo. Pero fíjense lo que dice ahí el texto, hermanos. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Fíjense lo que la reacción que causó en la gente. Pero él, hermanos, lo primero que hace es que entra al templo. Qué cambio en su vida, ¿verdad? Qué cambio tan grande. De estar pidiendo limosna, de ser un nuevo hombre completamente cambiado, ¿verdad? Saltando, alabando a Dios. Yo creo que nosotros tenemos que tener esa actitud, de que no se nos olvide. Pasan los años, hermanos, y decía el domingo yo, ¿verdad?, que a veces cuando tenemos tanta comunión con Dios siempre, ¿verdad?, como que lo menospreciamos. Ojalá no nos pase eso, hermanos, a ninguno de nosotros, ¿verdad? Que no menospreciemos a Dios, que no menospreciemos servir a Dios. Este hombre estaba súper contento, hermanos. Se puso en pie y lo primero que hizo, alabó a Dios y entró al templo. Lo que era lo que había, ¿verdad? Ahora, hermanos, que venimos a Cristo, mucha gente se va a sorprender de que tú vienes a Cristo, ¿verdad? Mucha gente no te va a creer, mucha gente va a decir, no, tú no has cambiado, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que sí, ¿verdad? Y ese gozo, hermanos, no se debe acabar. Este milagro, hermanos, es sorprendente, pero es un milagro con enseñanza. Hechos capítulo 5, versículo 12, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Así que este milagro, hermanos, tiene esa enseñanza. Ojalá que nosotros pensemos como este hombre que estaba cojo, ¿verdad? Ojalá que nosotros aprendamos que nuestra adoración llega ahora a través de nuestro Señor Jesucristo al cielo, que Él nos está preparando un lugar muy especial y que un día estaremos con Él allá en el cielo por la eternidad. Para este hombre estaba bien contento de que ya su vida había cambiado, de ya su vida era diferente. Nosotros, hermanos, gracias a Dios, no requerimos más sacrificios, no requerimos más sangre, porque Cristo entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ojalá lo valoremos, ojalá lo meditemos y ojalá que agradezcamos siempre a Dios por este privilegio. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención. De canto espiritual, hermanos, vamos a cantar el himno número 75, cantos espirituales. Canto por el mensaje recibido, por la enseñanza que tenemos en este día. Cantemos. Cantaré la maravilla que Jesús murió por mí, como allá en el Calvario dio su sangre carmesí.
gloria, a Jesús daré honor. Cristo vino a rescatarme, vil perdido me encontró, con su mano fiel y tierna al redil él me llevó. Cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré honor. Mis heridas y dolores el Señor Jesús sanó, del pecado y los temores